Bueno, pues vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos siga guiando en la meditación de su palabra. El día de hoy vamos a tener la escritura en Primera de Juan, capítulo del 1 al 14, va a ser los versos que vamos a meditar en su palabra. Y pedimos siempre la guía del Señor, pedimos que Él siga con nosotros cuidándonos y animándonos. La palabra de Dios es especial, ahora, lo fue antes y lo será siempre. Todo esto va a terminar un día. Nuestras metas que son buenas, tal vez las generaciones, pero la palabra de Dios va a continuar y va a permanecer. Es por eso que proclamamos no una religión, hermanos, porque religiones hay muchas. La religión, ¿qué es? Es un esfuerzo que hace el hombre para llegar a Dios. Y en medio de ese esfuerzo hace muchas cosas para llegar a Dios. Pero hemos entendido que en su palabra, como decía, no es por obras, es por su gracia. Y tenemos que escuchar su voz. Y escuchando su voz vamos a entender lo que significa venir a Dios. ¿Qué esfuerzo hizo? Solo escuchar. Mucha gente quiere hacer muchas cosas y está bien, pero tenemos que escuchar la palabra del Señor. Oremos pues. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra y por bendecirnos, Señor, día a día, semana a semana, Señor. Sí, obedeciendo y entendiendo tu voz. Pedimos que nos guíes, Señor, con tu Espíritu Santo el día de hoy para continuar, Señor, permaneciendo en tu palabra. Para muchos, tal vez por primera vez escuchan la palabra del Señor. Para otros, tal vez 20, 15 años. Para algunos recién, unas semanas. Pero gracias, Señor, porque tu palabra hace la obra. Eres tú el que la hace. Y nosotros estamos aquí, Señor, siendo esos colaboradores tuyos, proclamando el Evangelio en todo lugar. Pedimos que nos sigas ayudando, Señor, a extender tu verdad para la cual, Señor, tú nos trajiste y con propósitos bien claros, Señor, que el propósito final es darte toda la honra, toda la gloria a ti. Síguenos guiando. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, como estaba diciéndoles, hermanos, la palabra del Señor es algo que viene a nuestra vida y nos anima día a día. Vamos a tener la lectura primero, ¿ok? Luego vamos a meditar en ella. Entonces, ya tenemos el libro de Juan y vamos a leer el libro de Juan, capítulo 1. Sé que muchos tal vez ya han leído. Y es interesante porque en este capítulo el que escribe, que es Juan, uno de los apóstoles, ¿recuerdan cuántos son? Son 12, ¿no? Pero uno de ellos, Dios trabaja de una manera muy particular en la vida de Juan. Si saben, quizás muchos saben, fue el último que llegó a morir de los 12. Afortunadamente para él no murió como muchos que le cortaron la cabeza. Pedro murió crucificado. Jacobo también murió y muchos de ellos fueron tal vez torturados. Pero Juan, Dios le plació que él muera en su vejez. Entonces Dios usa la vida de Juan para que sea inspirado por el Espíritu Santo, para mostrar un evangelio más. Y luego tiene epístolas, 3 cartas más. Y finalmente tenemos el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, que también fue escrito por Juan. Entonces, qué interesante ver el evangelio de Juan, cómo Dios usa su vida. Y vamos a leer primera de Juan 1:1. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él,
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, cuando hemos leído, ¿notaron algo en la lectura? ¿Algo curioso para ustedes? ¿Entendieron todo? ¿Sí? ¿De un tiro? Así como dice, wow, principio al fin, ya, qué bien, yo entendí, yo comprendí. Es interesante la palabra del Señor. Yo noté algo aquí, no sé si ustedes, pero él está hablando de la divinidad de Jesús, Juan, si se dan cuenta. Comienza así hablando y de repente hace un giro, así, y habla de otro Juan. ¿Se han dado cuenta? Habla de otro Juan, de Juan el Bautista. Es interesante ver su lectura, como que pareciera que él se enfoca en un punto y de repente habla de Juan, pero luego regresa otra vez y sigue hablando de Jesús. Entonces, a veces eso sucede en las conversaciones, que uno está hablando de algo y de repente te retiras, ¿no? Y vas por otro punto, pero luego regresas. Pero la idea en esta lectura es entender la motivación del Señor, porque Él aquí se está dando a conocer. En el libro de Juan, Él se está dando a conocer como Dios. Está dando Jesús es Dios. Y lo está haciendo de una manera tan sencilla al comienzo, que yo creo que cualquier muchacho aquí lo entiende. Pero a veces, si cambiamos una palabra y añadimos otra, se cambia todo el curso de la verdad. ¿Qué tan importante por eso es meditar la palabra? ¿Qué tan importante es entender la Escritura? Solo añadimos una palabra o quitamos otra y cambiamos todo. Entonces, quería hacer estas observaciones porque aquí se está dando una verdad básica de lo que significa seguir a Cristo. El que Jesús sea llamado Dios. Ese es un punto teológico. Teología es el estudio de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Ahí viene la palabra teología. Pero tenemos que comprender eso. Lamentablemente, muchas veces cuando se habla de Dios, y más aún en la Navidad, en este tiempo donde todo el mundo celebra, muchas religiones celebran la Navidad y hay muchas tradiciones en diferentes países. Aquí tenemos algunas, en México tenemos otras, allá en Perú hay otras. No sabemos cómo estarán los japoneses, los coreanos, los chinos, deben tener otra, los cristianos, hablando del mundo cristiano. Cada uno tiene una diferente manera de acomodar sus tradiciones. Entonces, es interesante ver que aquí el Señor nos está manifestando la grandeza de entender que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. Lamentablemente, y otra vez la palabra lamentable
la pongo adelante porque muchas veces se pierde la visión de Jesús. Comenzamos con una celebración y muchas veces se va perdiendo porque le damos más importancia a lo accesorio, le damos más importancia muchas veces a las tradiciones y sin querer, queriendo, ¿no? Se va alejando uno, se va alejando de la verdad. Entonces es algo que tenemos que cuidar como hijos de Dios. Aquí en nuestra iglesia y allá en Trujillo, ¿me entiende? En Guadalajara, en Juárez, donde vayamos, es más, en nuestras casas. Ahí en nuestras casas tenemos que comenzar, cuidando siempre la palabra del Señor. Bien, hermanos, vamos a meditar entonces, haciendo estas pequeñas observaciones en lo que es la palabra del Señor. Dice, en el principio era el Verbo. Ahí nomás, ahí, en eso nomás, en el principio. ¿Qué principio? ¿De qué principio se está hablando? ¿Qué principio? Ahí algunos pueden pensar, ¿me entiende? Qué importante es meditar la palabra. En el principio era el Verbo. Eso lo vamos a comprobar en los siguientes versos. Pero nosotros que ya hemos leído antes, nos estamos adelantando al concepto. En el principio de esta creación, de esta vida, en esta creación, en esta tierra, hubo un principio. Esto nunca existió siempre. Hubo un principio. Hubo un principio. ¿Quieren leer el principio? ¿Ya lo conocen? Génesis 1:1. Vamos a leer Génesis 1:1, ¿ok? Así rápido. Bien fácil encontrar ese verso, ¿no? Rapidísimo. Todos los encuentran. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, ahí está. Ahí está. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Ya vamos entendiendo ahora, Juan. Ya sé de qué principio hablas. En el principio era el Verbo. Entonces, me voy a detener en esta palabra nomás, el principio del Verbo. Ahí me voy a tomar un poquito de tiempo. Y luego ya creo que lo demás vamos a ir entendiendo. ¿Ok? Poco a poco. En el principio del Verbo. La creación. El inicio de la vida. ¿Había sido creado el hombre en ese momento? No, todavía no. ¿Había animales? No, en el principio. Y podríamos meditar aquí en esta área de una manera tan hermosa y entender la maravillosa obra de Dios. Ese es el Dios en que estamos creyendo. En un Dios maravilloso, grandioso. No ese Dios que a veces nos enseñan que es muy chiquito realmente. Este es un Dios grandioso, maravilloso, todopoderoso. Él en el principio se plació crear todo lo que vemos. Es más, mi esposa que está ahí a mi lado, mis hijos que están ahí, pensamos que eso me pertenece a mí. No, no nos pertenece, no nos pertenece. Todo eso es de Dios. Todo eso es de Dios. El aire que respiras, hermano. ¿Qué haríamos sin ese aire? ¿Quién nos puede prestar un poco de aire? Es de Dios. El abrir la vida es de Dios. Es hermoso meditar. Entonces Juan está escribiendo. Así comienza Juan su libro. En el principio era el Verbo. Ahí, era el Verbo. Era el Verbo. Era. Y cada vez vamos a reducir la palabra solo era. ¿Qué viene a tu mente? Era. Era. ¿Qué viene a tu mente cuando decimos era? Era. Pasado, es un verbo pasado. Ok. Entonces, ¿era quién? ¿Era quién? El Verbo. El Verbo sabemos que es Jesús. Ok. ¿Acaso Jesús comenzó ahí? No, Él siempre fue.
Eso es lo que nos está diciendo la palabra era. Él siempre fue. No como nosotros que tuvimos un principio, un comienzo. Él siempre fue. Él siempre fue. En otras palabras, Él es eterno. Él es eterno. Él siempre fue, siempre es y siempre será. Ese es el Dios que está expresando Juan. No una religión, porque la religión tiene un comienzo y también tiene un fin y termina. Pero estamos hablando de un Dios real, nada ficticio, no una imaginación. Es un Dios real y poderoso. Entonces, en el principio era el Verbo, hablando de Jesús, y siempre lo fue. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era con Dios. Ahí hay otra teología. Hay dos personas hoy. ¿Están viendo? Ya hay dos. Jesús y Dios. Dios el Padre. Y también está el Espíritu Santo. También está el Espíritu Santo. Pero es bonito entender esto. Ellos estaban ahí. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Jesús era, siempre fue y será y sigue siendo Dios. ¿De dónde salen entonces esas ideas de que Jesús es un profeta? ¿De dónde salen esas ideas de que Jesús es un ángel también por ahí? No, Él es un ángel, es un profeta. Y algunos, no, es un buen hombre, es un buen filósofo. Y muchas ideas más. Que inclusive el mundo religioso lo tiene. Bueno, para el ateo no existe Dios, no hay Dios. Ya es otro tema con el ateo. Pero es interesante ver eso, que Él es todopoderoso. Él es nuestro Señor. Y siempre fue eterno. Siempre fue eterno. Podemos meditar más en la teología de nuestro Padre Celestial. ¿Quién es? Su identidad. ¿Quién es? Yo no sé cómo usted conoció al Señor. No sé. O ahorita en este momento, no sé qué idea tiene de Dios. Bueno, algunos sí sé, porque los conozco. Sé que son hijos de Dios y renacidos. Pero no con todos he conversado. No sabemos cómo piensan de Dios algunos. Y lo dejo ahí. Pero acá le estamos dando quién es Dios. Y podemos seguir toda la Biblia. Y podemos continuar. Por eso qué importante es estudiar la palabra del Señor. No es porque sea una religión, una filosofía, algo intelectual, algo académico. No, es la realidad de nuestras vidas. Yo respiro porque a Él le plació que yo tenga aire. Y mañana continúo andando en el trabajo. Tengo una familia porque Dios le ha placido. Entonces, sigamos leyendo. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es interesante los verbos. Es como te vas a una tercera dimensión, cuarta dimensión, no sé, ponle la dimensión que tú quieras. Pero es que Dios está por encima de nosotros. Nosotros pensamos de una manera, Él está por encima de esos pensamientos. Sus pensamientos son eternos, grandes, maravillosos. Y aquí vemos cómo el Señor dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí Él sigue hablándonos. En Él estaba la vida y la vida era la luz. Acá hay dos palabras. ¿Han visto? ¿Se han dado cuenta? La vida y por otro lado la luz. Dos palabras que son dignas de meditar en ellas, porque Él tiene esas características. De Él nace la vida, de Él nace la luz. ¿Se imaginan vivir sin luz, hermanos?
¿Se imaginan vivir sin luz? Que todo esto se apague en un momento. O que no tengamos luz, los satélites se terminaron, no hay teléfonos, no hay energía eléctrica. Uy, la nieve, el frío, la calefacción. Muchos dicen, ¿y ahora? Hay que llamar a la compañía. No, el Señor está expresando aquí lo que significa la existencia de la vida. Se refleja en la luz. Y vamos a hablar un poquito de la luz más abajo. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito más abajo. Y sigo leyendo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí en el 6 cambia de giro con Juan, ¿no? Pero vamos a detenernos ahí. Vamos a ver algo, hermanos. Estamos viendo acá que Dios se está manifestando con dos palabras, luz, vida. Y estamos viendo ahí la expresión de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo entender a Dios? Nosotros lo entendemos por una palabra. Ahora, la palabra, el lenguaje, la escritura, Dios la diseñó para nosotros poder entender. Este es un idioma, es español, pero hay otros idiomas. Y Dios se comunica y nos da en esa comunicación el entendimiento de quién es Él, Y aquí Dios nos está hablando de que Él es la vida y Él es la luz. Entonces aquí el Señor está mostrando su grandeza y su poder. Ahora, Dios y Jesús están siendo aquí por Juan, inspirados por el Espíritu Santo, manifestados como que en ellos dos hay divinidad. Ya hablamos hace un momento, algunos piensan que Él fue un hombre y no, Jesús es Dios. Hermano, esto lo hemos repetido ya varias veces. Qué importante es entender que Jesús es Dios. De veras. Porque para muchos Jesús es un cuadro que está en mi casa y que le ponen una vela. Bueno, lo que nacimos en el mundo católico, sin ofender al mundo católico, ¿ok? Con mucho cuidado. Pero así, por ejemplo, yo crecí. Para mí, yo me levantaba y miraba a mi abuelita cocinando y siempre en mi casa, en mi sala, había un cuadro ahí, ¿no? Un cuadro. Y yo miraba el cuadro y decía, bueno, ¿será Dios? Pues. Pero yo estaba bien lejos de Dios, yo no entendía a Dios. Y cuando había problemas lloraban y se ponían velas. Y yo dije, bueno, así será Dios. Y me acostaba y abría la ventana de mi cuarto, me acuerdo, y miraba el cielo y miraba las estrellas. ¿Habrá Dios? Así me preguntaba. ¿Y cuánta gente se pregunta el día de hoy lo mismo? No ha cambiado, sigue lo mismo, pero Dios se manifiesta de muchas maneras. Y Él tiene muchos atributos, hermanos. Dios se ha manifestado y se ha comunicado con nosotros siempre. De ahí que nosotros no hemos querido mirar a Dios, eso es otra cosa. Pero todo el tiempo, desde la creación hasta el día de hoy, Dios se ha comunicado con su creación. Y Él tiene atributos que son propios de Él. Y así como se manifestó en el Antiguo Testamento de una manera muy particular, ya cuando vino Jesús, también hubo la manifestación de su amor para su creación. Y podemos ver que las virtudes son iguales, son similares. ¿Por qué? Porque ellos son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son uno. Y los atributos son los mismos. No, Él hace una cosa, el otro hace otra cosa. No, son los mismos. Y solo mencionemos uno, el Salmo 23, por ejemplo. Todos conocemos el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Y cómo podemos ver eso en el Nuevo Testamento? A ver, Juan 10, ¿se acuerdan? Juan 10, donde el Señor habla que Él es nuestro pastor, Jesús hablando que Él es mi pastor, yo soy el buen pastor. ¿Se acuerdan? Todo Juan 10, la misma expresión.
Jehová es mi pastor. Yo soy el buen pastor. Los atributos siguen siendo los mismos. Él es nuestro sanador. Él es nuestro cuidador. Él es el que nos perdona nuestros pecados. Siempre, Él sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Y de la misma manera, Él sigue haciendo las mismas obras. Él sigue haciendo las mismas obras. Las obras de antes, ¿se acuerdan? ¿Él resucitó a muertos en el Antiguo Testamento? Sí, sí lo hizo. ¿Lo hizo en el Nuevo Testamento? El evento más conocido es Lázaro. Pero también el día que Jesús estuvo en la cruz y en esos 3 días muchos se levantaron también de los sepulcros. Entonces, sus obras siguen siendo iguales. Dios Padre, Dios Hijo, porque Él no ha cambiado. Él sigue siendo igual, el mismo. Y Él se sigue expresando. Por eso proclamamos el Evangelio, proclamamos sus obras, proclamamos quién es, cómo es Él, para que el mundo entienda y comprenda que es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que está con los brazos abiertos. Siempre está con el brazo extendido. No sé de dónde sale. Tú estás creyendo en Dios. Pero si mira, hay tantos pobres. ¿Tú crees que hay Dios? Mira la maldad que hay. La gente, cuando no conoce al Dios vivo, piensa de esa manera. Así pensábamos nosotros también. Hasta que un día alguien nos compartió, mira, este es un Dios real, es vivo, no es religión. No son palabrerías, no son solo fiestas, como en estos días. Nosotros tomamos las fiestas, que es muy diferente. Tomamos las tradiciones y ocasiones, pero no estamos adorando eso, no estamos venerando. Gracias a Dios por los hermanos que vinieron aquí y compartieron unos versos bíblicos y las velas representan una tradición muy americana tal vez, pero representa en el fondo la luz, que vamos a hablar de la luz ahorita. La luz. Se prende una vela, es la luz que es Cristo Jesús. Hermanos, vamos a celebrar la otra semana. Estamos promocionando el tiempo evangelístico y algunos podrían decirme, y aquí me tomo un paréntesis, bien chiquito, ¿ok? Porque sé que muchos hermanos me han preguntado sobre por qué hacen las luces, por qué tradición es esta, ¿no? Y claro, no le hemos dado de repente el énfasis que queremos, pero es una tradición muy americana. Pero hermano, entonces, ¿qué haremos con los tamales? ¿Qué vamos a hacer con los tamales que vamos a repartir el próximo domingo? ¿Será que Dios quiere que demos tamales? ¿Sí o no? ¿Me entiende? Eso es otra tradición y es muy mexicana. Bueno, en mi país también nos gustan los tamales, ¿no? Pero, hermano, son accesorios, son cosas que el Señor usa de una cultura a la otra cultura, pero también respetamos. Digo este paréntesis porque algunos hermanos me preguntaban, ¿no? Los accesorios. Podríamos hablar de los árboles y de muchos accesorios, pero nosotros no adoramos eso. Simplemente estamos de una manera manifestando una alegría. Algunos no, yo voy a hacer tamales para toda la iglesia, porque estoy alegre, estoy contento, que van a proclamar en el nombre de Cristo. Algo quiero hacer, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis, hazlo para la gloria de Dios. Lean ahí Romanos 14, todo Romanos 14 que habla precisamente de estos asuntos. Y ya termino con el paréntesis, ¿ok? Termino con el paréntesis. Pero animémonos, hermanos, y respetémonos. Si alguien es débil y para él de repente poner un tamal no es agradable, está bien, que no se lo coma. Pero yo sé que se lo va a comer. Ok, pero hermanos, ese es otro tema. Pero la iglesia del Señor continúa. La iglesia del Señor sigue adelante. Y la palabra de Dios nos va a traer
luz y entendimiento. En primer lugar, para saber quién es Cristo Jesús. Y luego para saber cómo andar con Cristo Jesús. O sea, la luz continúa. No es que la luz viene y alguien la apaga y se acabó la luz. No. Para el cristiano, cuando Cristo viene a nuestra vida, es una luz que permanece para siempre. Ese es el término de lo que significa cuando Cristo dice, yo he venido aquí a traer luz. Y quienes han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, para nosotros es luz. Porque ahora yo puedo ver mi condición de pecador. Y puedo entender por qué Cristo Jesús murió en una cruz, siendo Dios. Siendo Dios, que es importante eso, siendo Dios. Porque el único que puede pagar esa deuda tiene que haber sido de esa manera, satisfaciendo la justicia de Dios. Y tenía que ser un hombre y a la vez Dios, que es la gran obra de la cruz. Y cuando entendemos eso, digo, bueno, qué maravilloso es que Él haya venido a nosotros trayéndonos luz. Y hablando de la luz, vamos a leer el 4 y 9. Dice en el 4 y 9. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí habla de la luz, hermanos. Y la luz es algo que refleja la vida. Es una manera de Dios de comunicarnos a nosotros lo que significa ver. Había mencionado algo de un tiempo sin conocer de Cristo. Cuando uno no conoce de Cristo, en realidad vive a ciegas. Aunque hay una luz eléctrica, aunque sale el sol en la mañana, uno no ve todavía. Porque es un mundo espiritual. Es un mundo espiritual. Y cuando Dios viene a nuestras vidas, Él trae luz. Él trae luz. Algunos versos en la palabra del Señor que habla de luz. Hay muchos. La luz no es para ponerla debajo de la mesa, sino para ponerla arriba, sino que va a alumbrar. Hay muchos ejemplos de la luz. Acá Dios nos está hablando que Jesucristo, Dios, es luz para nuestras vidas. Y Él vino. A ver, hay muchos. Me acuerdo uno en Mateo, cuando Jesucristo comienza su ministerio. Él nace, Él comienza su ministerio después de 30 años. Y voy a leerlo mejor, en Mateo, creo que es 4:15, vamos a leerlo rápido. Cuando Él comienza su ministerio. Y me gusta cómo comienza. Él dice, acá lo tengo. 4:15, Mateo 4:15 dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Él está ubicando un lugar, ¿ok? ¿Saben por qué lo ubica? Porque es una profecía que está en el Antiguo Testamento, que se cumple. ¿Ok? Dice luego 16, el pueblo asentado en tinieblas. ¿Acaso estaba todo oscuro? ¿Estaba todo oscuro? No. Pero mire, estamos entendiendo, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Vio gran luz. Igual que nosotros, vemos todo aparentemente estamos viendo, pero realmente no vemos si no tenemos a Cristo. Y luego, ¿qué dice? Y vio gran luz, y a los asentados en región de sombra, de muerte, luz le resplandeció. Cuando comenzó a hablar, cuando comenzó a decir, yo soy Dios, ¿qué? Tú eres Dios. ¿Cómo es eso? La gente estaría, ¿quién es este? ¿Este es el hijo del carpintero? Así muchos los conocían. Él es el que me hizo un mueble ahí. Él es Dios. No ven. Ahora tú les compartes, Cristo Jesús te ama.
estos son los hermanos religiosos. ¿Está viendo esa persona? No ve. Y eso es lo que sucede acá. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y lee el 17 para terminar. Desde entonces comenzó, ¿qué comenzó? Jesús a predicar y a decir, arrepentidos. Y de ahí ya viene todo el evangelio, la buena noticia. Así comienza Jesús su primer mensaje. ¿Cómo debemos comenzar nosotros? Si nosotros seguimos el modelo de Jesús, si nos llamamos ser cristianos y queremos compartir el evangelio, vamos a comenzar igual que Él tal vez. Pero a nadie le gusta que le digan que se arrepienta. A nadie le gusta. Comenzamos con nuestros familiares, amigos, ¿sabes qué? Pero y con mucho miedo, así con mucha educación, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte. Y hasta nos da algunos temor decir eso. Hermano, queremos que esa persona tenga luz, tenemos que sacar la basura primero. Primero tenemos que sacar lo que no da luz, es el pecado. Y ahí termino, porque estamos hablando solo de la luz, ¿ok? El Señor busca que nosotros seamos luz. Muy bien. Acá está el mensaje del evangelio. Quizás muchos lo estamos entendiendo. Y ahora nosotros que somos cristianos, hay una demanda para la iglesia, para nosotros, ya hablando a los que conocemos el evangelio. ¿Qué nos dice el Señor ya a los que conocemos el evangelio? Que seamos luz. Jesús está aquí ahorita igual como estuvo en ese momento ahí en Zabulón y Neftalí. No está así, ¿no es cierto? Pero estuvo ahí y muchos vieron luz en Él. Sabemos que Él murió por nuestros pecados, sabemos que Él ascendió a los cielos, sabemos que Él se manifestó muchos días con sus discípulos y encargó ¿a quién? A la iglesia que sean luz. ¿A quién? No, esos son a Pablo, a ellos. No, a nosotros. A ti, hermano, te encargó que seas luz. Andrew, Mónica, Cristian, nos ha encargado que seamos luz. ¿Cómo está nuestra luz, hermano? ¿Cómo está nuestra luz? ¿Necesita una limpiadita, tal vez? ¿No? Un brillo ahí, sacar brillo ahí. Hermano, todo hijo de Dios es luz. Otra cosa que estemos medio borrosos tal vez, pero es luz. Ahí está esa luz. Ahí está esa luz. Y el Señor quiere que seamos luz. Y Él sabe que en este mundo nos vamos a tal vez opacar en cierto modo. Y Él nos habla por eso en Efesios 5. Efesios 5. Vamos a leer rápidamente Efesios 5. Él nos habla en Efesios 5 y nos habla de cómo es que nosotros tenemos que ser animados a hacer la luz, la luz. A ver, Efesios 5. Dice la palabra del Señor en Efesios 5. No voy a leer todo, pero dice, andad como hijos de luz. ¿Ok? Dice, me voy a ir de frente al 7, 5, 7. ¿Ok? Es bastante. Usted puede leerlo en su casa también. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras, ¿qué éramos? Tinieblas. No había luz. ¿Se acuerdan cuando no teníamos a Cristo? No teníamos luz, hermano. No teníamos luz. La luz no es de nosotros, es de Cristo, ¿ok? Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Wow, hasta ahí nos encanta eso, ¿no? Ahora somos luz en el Señor, gloria a Dios. ¿Y qué sigue? Andad como hijos de luz. Como todavía estamos en este cuerpo carnal, ¿me entiende? Hay una parte de nosotros que se resiste a continuar
pero ya hemos sido redimidos por Cristo. Ya hay luz en nuestro corazón. Y aquí el Señor nos anima a andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿De qué manera podemos ser luz? Ahí sigue. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Si somos hijos conscientes, no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. No lo tomen esto como un legalismo, porque algunos lo toman de esa manera. Háganlo con pasión y con deseo del Señor. Si antes tú andabas en las cantinas, mañana, tarde y noche, o los fines de semana, ¿tú crees que podemos seguir continuando andando en las cantinas? ¿Podremos ser luz ahí? Porque algunos dicen, sí, voy a predicarle a mis amigos, los que antes fueron borrachitos, ahora yo también. Hermanos, probablemente hay que pensarlo 2 veces o 3, ¿ok? Porque no somos luz ahí. Muchas veces estamos participando ya con las tinieblas. Y de ahí vienen todos los problemas muchas veces en las iglesias. Y así podríamos seguir leyendo todo Efesios. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Y entonces, si no participo, ¿qué debemos hacer? Sino más bien que reprenderlas. Y ese es el caminar del cristiano, y en toda iglesia del Señor Dios nos manda a reprenderlas. Si sabemos que dentro de nuestra congregación algunos todavía no pueden dejar ciertos hábitos, que tenemos que ir, sabiendo que nuestro hermano es cristiano, tomarle el abrazo y reprenderlo en amor, por favor, sin juzgarlo. Pero que tenemos que hacerlo. Y de esa manera limpiarnos unos a los otros, cuidarnos unos a los otros, mirando que uno puede caer. Mire, el que esté firme, que no caiga. Dios pone todo para que nosotros podamos andar en luz. Entonces, terminando este punto de vista de la luz, vamos a continuar. 5 minutos me queda, creo. Vamos a continuar con lo que termina. Es interesante ahí en el 6, en regreso a Juan, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Miren, qué importante. No era él la luz, ¿ok? No era él la luz. Lamentablemente el día de hoy muchas veces le damos el valor de la luz a los hombres. Juan el Bautista, wow, un gran hombre de Dios, daba testimonio de la luz, pero bien claro dijo: él no es la luz, él no es la luz. Hermanos, cuidado con levantar la luz a los hombres, aún al que está al frente aquí hablando. Para mí, ¿quién es la luz? Es Cristo Jesús. ¿A quién tengo que predicar? A Cristo Jesús. Entonces, cuando predicamos a Cristo Jesús, está brillando mi vida, sí, pero porque Él brilla, no porque yo tengo brillo por mí mismo, porque yo no tengo nada, hermano. Todo lo tenemos porque Él brilla. Entonces, esa es la luz del mundo. Esa es la luz del mundo. Tú sales de aquí, hermano, joven, de repente nunca le has dado testimonio y te encuentras con alguien y le das testimonio de Cristo. ¿Cómo te va a ver él? Como una luz. ¿Y a quién va a ver? Tal vez a un Aarón. Va a ver ahí. No, ¿y qué tiene Aarón? Tiene a Cristo. Porque ese brilla. Me habla del que brilla. ¿Y quién brilla? Cristo. Somos la luz. ¿Ok, hermanos? Y el 14, me voy a saltear por la hora, el 14. Y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús. Me estoy salteando bastante, ¿ok? Y habitó, dice, entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad.
lleno de gracia y verdad. Acuérdense la palabra gracia, es algo que no merecemos. Llévense eso, no merecemos. Nadie aquí merece que Dios haya venido a nosotros, pero a Él le plació. Ahora que nosotros vemos la luz en nuestra vida, con pasión proclamamos gracia y verdad. Gracia y verdad. Nos ponemos de pie y vamos de esta manera a terminar orando. Y creo que tenemos una alabanza más para continuar. Y de esa manera vamos a terminar. Esta serie se llama Nuevos Comienzos. Hermano, y nosotros en nuestra vida personal con Cristo tenemos nuevos comienzos. Acá nuestro hermano Andrew nos habló que él tuvo un comienzo cuando Cristo vino a su vida. Y ahora él proclama a Cristo. Y nosotros también proclamamos a Cristo. Y sí, la gente celebra la Navidad y todos están esperando que nazca el niño Jesús. Pero ¿saben qué, hermano? Él ya nació. Si alguien no sabe eso, dígale, Él ya nació. Y dígale que Él ya creció también, porque pensará que todavía sigue niño, ¿no? No, ya no está niñito, Él ya creció. Él ya murió en una cruz. Él ha manifestado su justicia, su amor, su salvación. Y de eso se trata, de proclamar en estos días a un Jesucristo vivo y real, ¿ok? Bien, hermanos, oremos. Gracias, Dios, por este tiempo. Te alabo, Señor, te adoro, Padre. Así como adoraron los pastores, así como ellos se gozaban y saltaban de alegría de haber visto a ese niño en un pesebre, sabiendo que es el Salvador de este mundo. Bendito Dios, de la misma manera te adoramos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.